Previniendo es la mejor manera de cuidarnos. Hablamos de salud en Mañanas de Estudio con el doctor Roberto Simioli. Bueno, yo le cuento a la gente que sigue la columna del doctor Roberto Simioli que, como el doctor en unos instantes viaja por unos compromisos, decidimos adelantarla en este miércoles. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Gustavo. Saludo a usted, a la audiencia y muchas gracias por este adelanto y esperemos que sea sin accidente como terminamos el micro de la semana próxima pasada con mi acceso de tos que directamente me hizo perder mi voz. Yo le podría decir que estoy más o menos igual hoy. Bueno, de alguna forma vamos cayendo todos, ya inclusive entrada la primavera, pero bueno. Exactamente. Doctor, vamos a hablar hoy de sí, meningococo. El tema que vamos a abordar, así como la semana pasada hablamos de varicela con respecto a una enfermedad que se esperaba para la época, el meningococo, donde también para el año que viene va a haber vacuna, va a ser una de las 3 vacunas que se incorpore. En general, esta enfermedad, la meningococcemia, se puede presentar como un cuadro de tipo septicémico, infeccioso, generalizado, o eventualmente como una meningitis. El tema es que esta enfermedad, cuando aparece, obviamente puede de alguna forma comprometer hasta la vida. El hecho está que muchas veces, independientemente de la colocación del tratamiento específico, que es antibiótico, puede haber una tasa de mortalidad de hasta un 10%. Y en cuanto a las secuelas, pueden llegar hasta un 19%. Las secuelas van desde una sordera hasta una parálisis cerebral. Entonces lo importante de esto es que estamos hablando prácticamente entre fallecidos y secuelados de prácticamente de una de cada 3 personas. Hay un total de 18 serogrupos de este meningococo. Los más comunes son el ABC, W135 e Y. En nuestro país en este momento prevalecen el B, el C y el W135. Una cosa importante es que, por ejemplo, para Campana, que para el año próximo pasado tenía una población aproximadamente de algo más de 95.000 habitantes, si redondeamos a 100.000, la tasa de incidencia esperable para esta enfermedad es de un caso cada 100.000. En general hablamos de epidemia cuando tenemos 10 casos, o sea, 10 veces más de lo esperable. ¿Por qué? Porque es una enfermedad altamente contagiosa. ¿Y quiénes son los afectados? Hay 2 etapas de la vida que de alguna forma son las más críticas. Los menores de 2 años de edad, sobre todo los menores de 1 año, y después el grupo que va de la adolescencia aproximadamente a partir de los 16 años hasta entrada a la adultez joven, que son los 21 años de edad aproximadamente. Entonces acá hay que estar atento en particular con respecto a concentraciones en aulas de universidad, reclutas militares, por dar 2 ejemplos donde puede estar inserto este grupo de adolescentes y adultos jóvenes. También de alguna forma esta enfermedad representa un problema para aquellos que tienen enfermedad de base, como por ejemplo déficit de complemento, que interviene obviamente en el sistema inmunitario de nuestro organismo, en la asplenia, en la falta de vaso, que puede ser anatómica como también funcional, porque hay enfermedades que hacen que el vaso no funcione. Y lo importante de esto es que independientemente de que pongamos tratamiento, con un diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno, la transmisión se hace hasta 24 horas después de instalado el tratamiento. Esta bacteria se localiza en un 5 a 10%, depende de los periodos del año, en forma asintomática en lo que se llama la rinofarinx, o sea, en la nariz y en la garganta. O sea que hay portadores asintomáticos. Entonces, por ahí alguien encontrará la enfermedad, no porque sea portador, sino porque de alguna forma se lo transmite a otra persona. Claro. Y acá después vamos a hablar de la importancia que tiene hacer
la quimioprofilaxis cuando aparece un caso índice, cuando aparece un caso de meningococcemia o de meningitis a meningococo. En los grupos más chicos en particular tenemos que estar atentos, sobre todo en las guarderías o jardines maternales, que generalmente involucra chicos de 3 meses en adelante, y lo mismo con respecto a los jardines de infantes. Junto al meningococo, con neumococo y con hemófilo influenza B, que estos dos gérmenes están incorporados en vacunas ya hace años en el calendario, representan para los menores de 15 años de edad un total del 80% del total de las meningitis bacterianas. Y una cosa importante es que aquella persona que enferma tiene un índice de ataque que puede ser 800 veces superior para los contactos estrechos con respecto al resto de la comunidad. ¿Esto qué significa? Todos los convivientes familiares, los contactos escolares estrechos. Por eso es muy importante tener en cuenta esto en particular cuando alguien está enfermo y preguntar e interrogar 7 días hacia atrás si con esta persona que enfermó hubo besos, compartir cubiertos, compartir cepillos de dientes y de alguna forma también estar avisado en particular, porque hay zonas que son epidémicas o hiperendémicas. Por ejemplo, toda el África subsahariana tiene prevalencia del meningococo A, que en nuestro país prácticamente no hay casos descritos. Claro. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 1 a 10 días, con un promedio de 4 días. Y la transmisión, obviamente, es aérea, de ahí la alta contagiosidad. El diagnóstico se hace clínicamente. Hay una tríada muy característica de la meningitis, que es un dolor de cabeza agravativo, o sea, que se agrava con el paso del tiempo, de las horas en particular, vómitos fácil en chorro y obviamente la fiebre. Y pueden haber otras cosas más como la fotofobia, la intolerancia a la luz. Desde ya el diagnóstico más importante es el laboratorial y generalmente en el caso de la meningitis en particular el diagnóstico lo hacemos para la búsqueda del germen a través de una punción lumbar. Por esto que en particular afecta a sistema nervioso central. Bueno, no voy a hacer aclaración de cuáles son las alternativas antibióticos porque pueden ser perfectamente sensibles a la penicilina, pero el hecho de usar de movida ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, no para que lo recuerden, pero sí para que sepan que esto es lo que habitualmente decide el médico, hace que el paciente no solamente pueda de alguna forma negativizar la presencia de este germen, sino que también esteriliza tanto la nariz y la garganta por la posibilidad de que alguien cure, pero puede quedar como portador. Para ir terminando, en general tenemos que estar atentos en particular con respecto al tema de la posibilidad de un brote. Ya un caso en un principio es un brote, sobre todo más que nada por los contactos, que tiene hasta 800 veces más posibilidad de contagiarse que el resto. Hoy por hoy esta vacuna está disponible obviamente en el ámbito privado, llámese la farmacia. Ya el año que viene la CONAIN, la Comisión Nacional de Inmunización, está estudiando entre hacer 2 o 4 dosis, que sería lo ideal, ya que esta vacuna que antes se aplicaba a partir de los 9 meses, ya está aprobado por la FDA en Estados Unidos y por la ANMAT en nuestro país, que se puede utilizar a partir de los 2 meses de edad. Entonces el esquema ideal que deberíamos tener para el año que viene serían a los 2, a los 4, a los 6 meses y un refuerzo entre 12 y 15 meses. Bueno, esto es de alguna forma resumidamente lo que quería explicar y la importancia que va a tener la incorporación de esta vacuna, sobre todo para una enfermedad de la gravedad, no solamente porque obviamente puede llevar al fallecimiento del afectado, sino también dejar secuelas prácticamente en 1 de cada 5 pacientes. Muy bien, doctor, ha sido muy claro como siempre con el desarrollo del tema y nos volvemos a escuchar por supuesto la semana que viene en este su espacio.
Bueno, desde ya muy agradecido y estaremos comunicando la semana que viene. Un saludo a usted y a buenos días. Buenos días. Buen día, doctor, que tenga un excelente día. Era el espacio de salud a cargo del doctor Roberto Simioli hablando sobre meningococo, un tema muy importante y por supuesto lo ha desarrollado con la magistralidad que lo suele hacer siempre. Música y continuamos.